Quería hablar a Pablo González Velasco, que yo me permito presentar, ya que estamos en familia. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, leyó hace escasamente 2 años, ¿no?, la tesis doctoral. Yo fui tuve el honor de ser miembro del jurado del tribunal de su tesis. Se la dirigió el profesor Mario Helio Gómez de Lima, de la Fundación Joaquín Nabuco de Recife, y siempre, pues todos nos hemos sentido, los que estuvimos en aquel tribunal, muy halagados de estar en una tesis doctoral brillante. Él como profesionalmente ejerce como periodista, es el coordinador general de la plataforma digital El Trapecio, que promueve desde hace unos años, junto con un grupo también de plataformas digitales, entre ellas el Triangle de Cataluña, pues este iberismo que permita un acercamiento con Portugal, con Brasil y ya en el terreno propio de Iberoamérica, entre las diferentes naciones de la iberofonía. Y hace poco hemos publicado juntos el libro El Nuevo Iberismo, en Almuzara, un libro colectivo, lo hemos coordinado. Y él es en buena medida, junto con otros amigos como Antonio de Diego, evidentemente, a Emilio González Ferrín, los que aquí nos sentimos concernidos a rescatar la figura de Américo Castro. Así pues, tiene la palabra, querido Pablo. Muchas gracias. Vamos a ver. Sí. Yo diré, ya que se ha mencionado esa parte, ¿no?, de mi investigación con Gilberto Freire, que para mí Américo Castro es una especie de Gilberto Freire español. Claro, hago esos mecanismos de relación porque he empezado a hacer una investigación profunda a nivel académico en base a Gilberto Freire, entonces todo lo relaciono. En este caso con más razón porque fueron amigos, coincidieron en diferentes espacios universitarios y conferencias, se leyeron mutuamente y bueno, y leí las cartas de los dos. En mi tesis hablo de esa relación. No va a ser aunque mencionaré en algún momento a Freire, no va a ser mi tema. Mi tema es el periplo panibérico de Américo Castro, un andaluz nacido en Brasil. Y esta es la historia de un itinerario de doble retorno a América y a la península, con experiencias vitales de desigual importancia en Cantagalo, Huetor-Tájar, Zamora, Buenos Aires, Lisboa, Guadalupe, Barcelona, San Diego, Madrid, Granada, Lloret de Mar. Utilizaré el método biográfico desde un ángulo iberista, con énfasis en su matriz identitaria granadino-andaluza y con abundantes datos sobre sus primeros años en Brasil y sus últimos en Madrid, para contribuir a perfilar una visión más independiente e integradora de su pensamiento. Bien. Simplemente, pues eso, voy a destacar ese semblante humano de don Américo a fin de perfilar una panorámica de ese itinerario biográfico panibérico, de sus sucesivas moradas vitales y vividuras. Más allá de sus numerosos saltos a ambos lados del charco en viajes familiares o profesionales, fue una vida de doble retorno. Un retorno al continente americano, donde nació y del que llevaba encima en su nombre de pila, y otro retorno a la península de sus padres y de la que posteriormente se exilió y volvió. Aunque tuvo fama de sefardí por su interés por aquel mundo y por su barba negra en los tiempos de embajador en Alemania, rumor divulgado por nazis, franquistas y algunas personas sin mala intención, su familia era cristiana vieja granadina. Castro afirma: mis abuelos maternos y paternos eran todos labriegos, granadinos. La familia del padre, Antonio de Castro Pérez, era de Huetor-Tájar, nacido en 1839, donde se casaron en Huetor-Tájar, y la madre, Carmen Quesada Gálvez, de Alhama de Granada, Cortijo, Fuente de Águila. Decía Américo Castro: los varones de nuestra familia, por el lado de Castro, tenían derecho a becas en el Colegio del Sacromonte de Granada. En suma,
poseo los requisitos que en el siglo XVI eran necesarios para ser consejero del emperador Carlos V y ya está bien, sentenciaba con humor don Américo. Bien, pues hablaré de Cantagalo. Américo Castro, de cepa y bachillerato granadino, murió en el Mediterráneo, pero nació al otro lado del Atlántico, en 1885, en Cantagalo, Brasil. Aquí no hay que confundir con la favela Cantagalo, que es lo que van a conocer más la gente que haya estado por Río de Janeiro, una favela que está en Río de Janeiro, con el pueblo de Cantagalo, que es un pueblo que está a 193 kilómetros desde allí, ¿no? Desde el Río de Janeiro. Bien, su padre vivió 18 años en Brasil y su madre 14, según la madre los más felices de su vida. En 1874 el padre se va a Brasil con unos 32 años. Tras los primeros 4 años de inmigrante del padre, este regresa a Huétor, se casa y vuelven juntos, con la madre, a Brasil para vivir 14 años más. Los resultados de esa investigación están en mi artículo Saudades de Cantagalo. En mi tesis también ofrezco otros datos que también voy a mencionar aquí, ¿no? Y menciono también la relación un poco de las obras entre Freire y Américo Castro, ¿no? En torno al tiempo hispánico, al término simbiosis, etcétera, ¿no? Y bueno, me hicieron una entrevista allí en el Journal da Região, allí en Cantagalo. Estuve allí en un viaje el 26 y 29 de noviembre de 2021 y además de dar una conferencia recibí una moción de reconocimiento por la investigación y pude conversar con varias personalidades e investigadores de la zona, cantagalenses, se llaman los ciudadanos de Cantagalo. Incluso el profesor João Bosco, después de una feijoada en su casa de campo, me regaló un libro de Cantagalo, Clélio Herzal, Cantagalo, da miragem do ouro ao esplendor do café, de 1992, y curiosamente conseguí encontrar más o menos lo que sería la casa de donde nació, porque no existe actualmente, ¿no? Y bueno, tengo por ahí las fotos. Y hay que decir una cosa, que como he comentado en mi tesis, incluso la hija lo dice, Carmen Castro, al lado de la casa de la familia Castro está la casa de los esclavos, unos 15 esclavos. Es decir, cuando todavía era legal la esclavitud en Brasil, es verdad que al final es un porcentaje ínfimo, es decir, va cada vez más gradual y es siempre una esclavitud más de tipo doméstica, ¿no? Como tipo de criados o incluso empleados del bazar, ¿no? Porque tenían allí un bazar. Y bueno, pues sí, existe este dato, ¿no? Todas las fuentes, incluyendo la de Edmo Rodríguez, que es su amigo, de Américo Castro, confirman que en la casa particular estaba también ese bazar español, un negocio que resultó muy próspero durante muchos años, según relató Luciano Castro. Incluso un primo de Américo Castro y un empleado se quedaron con el negocio, pero que después lo echaron a pique. No sé si ese primo se quedaría en Brasil o volvió, probablemente volviera, pero ahí está, ¿vale? Tengo por aquí las imágenes, ya lo publicaré en cualquier caso, las imágenes de la casa, una casa amplia y donde, pues bueno, era comerciante el padre y se le dio bastante bien ese trabajo. Podemos decir que lo granadino predomina en Castro y lo brasileño es algo simbólico, pero es insoslayable. A Américo Castro no le trajo casi con 5 años una cigüeña de Huétor Tájar. Si las identidades son experiencias que van formando capas, la brasileña es una primera capa, pequeña es cierto, pero interesante de analizar en clave panibérica. Además, lo brasileño y lo andaluz suele tener una alta sintonía transcultural, como se demostró con su diálogo y admiración mutua por Gilberto Freire. Aquel retorno a Granada de la familia Castro no supuso tanta ruptura en el sistema cultural vital. Además,
Además, Huétor como Cantagalo eran dos ciudades o pueblos del interior. Con algunas notables diferencias, había también unas raíces civilizatorias comunes. Es cierto, por otro lado, que públicamente el autor no se presentaba como brasileño, pero en sus cartas sí que expresó la presencia de esa primera capa, ¿no? Sin pretender cuestionar en líneas generales las interpretaciones de sus discípulos ni su evidente identidad granadina, andaluza y española, de la que reivindicamos en este coloquio, y felicito al Cantú por su determinación de llevarlo a cabo en el marco de una serie de actos que van a haber en adelante, caben realizar nuevos análisis complementarios dando énfasis a esa primera infancia brasileña alimentada por varios motivos: los recuerdos contados de una madre que era feliz en Madrid, en Brasil, el viaje de regreso a Cantagalo que hizo como hijo pródigo en 1946 y la amistad con Edmo Rodríguez Lutherbach, Baltasar Xavier y Gilberto Freire, todos brasileños, ¿no? Entonces, cuando llega a Granada lo hace con un bagaje, digamos, luso-tropical, ¿no? Un bagaje brasileño donde está presente esa pluralidad cultural, la violencia, obviamente, hemos hablado de esclavos, y también el mestizaje étnico, ¿no? Todo ese paisaje cotidiano brasileño, ¿no? Además, una curiosidad, cuando viene a Europa prácticamente vuelve con el emperador Pedro II, es decir, que él es uno de los últimos hijos del imperio de Brasil, ¿no? No vive en la república, en la bella república brasileña, no, él llega antes aquí a España. Sus hermanos, tiene hermanos mayores, por lo tanto más brasileños que él, entonces hay una cierta relación. Y bueno, Gilberto Freire en 1953 con Fidelino Figueiredo intentó llevarlo a Brasil para ficharlo en una cátedra, porque estaban buscando a gente del exterior. Muchos franceses fueron, ¿no?, en misiones allá a Brasil, y no pudo ser, creo que por razones políticas, por lo que se deducen las cartas, pero lo intentaron. Y es posible que también, esto es una hipótesis solo, que Américo Castro también se sirviera de la nacionalidad brasileña para entrar en los Estados Unidos y pasando por Buenos Aires. No lo sé, pero hay en algún texto, se deja entrever, y probablemente lo utilizaría en aquellos tiempos, ¿no?, cercanos a la Segunda Guerra Mundial, posterior a la guerra, pues a la guerra civil, probablemente cualquier cosa que le fuera útil la utilizaría, ¿no? Fue invitado por Itamaraty, ¿no?, el Ministerio de Exteriores, durante 47 días, esta vez sí, en el 46, un poco antes de este intento de llevarlo, entre el 2 de junio y el 19 de julio, 2 de junio y el 19 de julio estuvo en Brasil dando conferencias. En Sao Paulo, en Río de Janeiro, fue homenajeado en el Ministerio de Exteriores, la Academia Brasileña de Letras, que me comentaron que todavía le recordaban, o sea, los viejos del lugar recordaban aquel evento, y pronunció diversas conferencias en Minas Gerais, Sao Paulo, sobre Cervantes, y después, esto es muy interesante, esto es año 46, así que 2 años antes de la España en su historias, y él da un curso sobre cristianos, moros y judíos. Es decir, que él ya, evidentemente ese libro venía ya haciéndolo durante probablemente una década antes, pero allí da probablemente algún tipo de presentación pública, de novedad. Probablemente ya lo vendría diciendo en muchas conferencias, pero bueno, que es interesante que antes de aparecer el libro, pues ya dio unas conferencias, un curso, y dijo que tuvo muy buena aceptación en Río de Janeiro y que les interesó mucho esa historia de los mouros y los judeos, y lo comenta en una entrevista que le hacen en un periódico que se llama A Noite. Él visita su pueblo durante un día y se queda impresionado. Realmente no lo había vuelto a ver desde prácticamente los 5 años. Lo visita después de haber pasado 57 años, ¿no?, ya con 62. Y bueno, la gente le parece maravillosa, y el pueblo también. O sea, todos son cosas positivas. Incluso en una carta dice que le gustaría pasar un año en Brasil y estar allí en el pueblo y tal. Voy a pasar a Huétor
Tájar, de 1890 a 1895, Américo Castro vive a tiempo completo en Huétor, de los 5 a los 10 años, de 1895 a 1905 se instala en Granada capital, volviendo a Huétor solo de vacaciones, estudió el bachiller tan marcante en la identidad de una persona, como diría Max Aub, desde 1895 en el Instituto Granada hasta 1900, de los 10 a los 15 años, de 1900 a 1905, de los 15 a los 20 años, se licenció en Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. En 1905 se va a París, con poco más de 20 años se queda huérfano. ¿Vale? El padre murió antes, ¿vale? Lo supe, lo tengo por ahí, creo que es en el 1900, después lo comentaré, pero la madre murió justo cuando estaba en París y se quedó sin los dos padres y debió ser un impacto importante, un golpe duro, junto con algunos problemas familiares que parecen en las cartas, ¿no? Porque, entre otros motivos, no volverá a Granada durante 40 años y pudo haber vuelto antes de la Guerra Civil. Entonces ahí hay una cosa, un agujero, ¿no?, en su vida, que puede ser alguna cosa dramática que ocurrió con la muerte de la madre, que no sé qué sería. O lo mismo, que ya no quería saber nada más del pueblo porque ya no tenía a sus padres allí y naturalmente muchas veces las personas reaccionan así, que no quieren volver allí. Luis Castro Madinabeitia, el otro hijo de Américo Castro, con frecuencia olvidado, ¿no? Solo se recuerda uno de la hija, Carmen, que se llama igual que la mujer. Estudió en Madrid y en Zúrich química y vivió y trabajó en Viena para el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde coincidiría con su tío Luciano, que era traductor en Naciones Unidas en los años 50 y 60, según me informó este último Alberto Rivas Llane, que también está estudiando la trayectoria de su padre, que era también colega de trabajo de Luciano y creo que también de Luis, porque también hacía labores de traductor, ¿no?, aunque era químico, pero creo que también hacía de traductor. En la década de los 40 nacerán las dos nietas de Américo Castro, una de ellas se llama Lolita, hijas de Luis. ¿Vale? Estas, pues, bueno, viven fuera de España, ya con una edad avanzada. Por la correspondencia, en el año 1942, su hermana Lucinda vivía en la Rambla del Generalísimo en Mataró. Probablemente es la hermana que menciona el ABC en la noticia de su muerte, que fue la primera familiar en llegar al Hospital Municipal de Lloret de Mar cuando se certificó su muerte. Recientemente estuve con José Antonio González Alcantuz investigando en Huétor Tájar, donde, como decimos, Américo Castro vivió su infancia y veraneaba en su adolescencia. Tuvimos un encuentro con la archivera, visitamos la calle en su honor y el caserío de los Castro, donde nos recibió Valentín Gavi Aguilera, de 87 años y más de 6 décadas en la casa. Ningún investigador o familiar había ido antes que nosotros. El abuelo de la mujer de Valentín compró la casa Américo Castro y hermanos tras la desgraciada muerte de la madre. Todavía se conserva la parte fundacional de la casa con paredes gruesas entre dependencias, una de ellas con un arco de medio punto, y el salón es presidido por una chimenea de obra con madera en la parte exterior, donde podemos imaginarnos que se calentaría el niño Castro allí. Como ironía del destino, hay un cuadro que recuerda el paisaje tropical de Río de Janeiro, Niterói, ciudades de referencia de su pueblo natal. Una casualidad insidiosa, porque evidentemente el cuadro es muy posterior. En el libro del historiador José Montero, Historia de Huétor Tájar, siglo a siglo, afirma que en agosto de 1932 la calle de los Negros pasaría a denominarse Joaquín Costa y la calle nueva Américo Castro. Imagino que después de la Guerra Civil volvería a ser la calle Nueva, que hoy en día tiene ese nombre. Y en torno a 1980 se puso una calle en Venta Nueva, que es una localidad que está dentro de Huétor Tájar, que es donde está el caserío, a unos 700 metros del caserío de los Castros se le puso en la casa de campo de la familia, donde en principio tenían otra en Huétor Tájar, a una distancia menor de 2 kilómetros, pues se le puso allí una calle en 1980. Está todavía allí. Y bueno, Valentín consideraba que Américo Castro debería ser una personalidad importante, un abogado, una persona instruida,
Aunque el pueblo desconozca la biografía de Américo Castro, hay que decir que dado el nivel de presencia del nombre, la memoria oral y en el callejero, revela la huella y el orgullo que dejó a pesar de haberse desprendido del lugar tras la muerte de su madre y el inicio de una carrera profesional, académica y diplomática. Por otro lado, dadas las actuales investigaciones en curso, el mundo campesino granadino tampoco se desprendió definitivamente de su morada vital y vividura particular, le acompañó durante todo el tiempo. Se desconoce si don Américo visitó de nuevo el pueblo en sus visitas a Granada, capital, desde finales de los años 50 hasta 1972. Habrá que esperar probablemente a nuevas investigaciones. Vale. Bueno. Sí, Zamora. Sus viajes a Zamora entre 1910 y 1912, haciendo trabajo de campo en la raya luso-española en Zamora, desde mi perspectiva iberista, me parecen relevantes. Coincide que es una tierra de gran herencia sefardí. Sin embargo, la relevancia que le doy es que él mismo había conocido la frontera de lo luso con lo castellano en su propio dominio lingüístico mental en Brasil y Granada. En Zamora puedo suponer, detectaría con empatía ese continuum cultural y lingüístico transfronterizo de lo castellano a lo portugués, pasando por lo leonés y lo gallego, lo que es de máxima importancia para alguien habituado al castellano granadino, al portugués brasileño y muy probablemente al dialecto portuñol que todas las familias emigrantes españolas de primera generación practican en Brasil o en países lusófonos. Probablemente en el caserío de los Castros se mezclaron durante un tiempo inicial hablas brasileñas y granadinas. Hay que decir que Américo Castro con los 5 años sabía portugués, incluso ya de viejo conseguía escribir algunas frases y se la había olvidado en gran medida, pero de pequeño sí que lo supo, ¿no? Y posteriormente tuvo muchos libros en portugués y entonces, pues de alguna manera lo conservó. En 1913, Américo Castro, fruto de su trabajo de campo, haciendo encuestas de la población local, realizó y publicó una contribución al estudio del dialecto leonés de Zamora, con la que obtuvo su doctorado en la Universidad Central de Madrid y publicó también los fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes en 1916, proyecto que colaboró Federico de Onís. En Buenos Aires estuvo en 1923 al frente del Instituto de Filología y que nunca estuvo clara la función que debía tener él, ni del lado español ni del lado argentino, siendo estos últimos quienes habían pedido ayuda al Centro de Estudios Históricos, dado su prestigio. Con mucho éxito en asistencia en sus conferencias y en un contexto de indefinición, Castro le imprimió un carácter más personal y de misión académica española que tuvo buena acogida, ¿no? entre periodistas y autoridades. Para Américo Castro, el peligro de la peculiaridad lingüística rioplatense estaba en la sintaxis y no en la fonética. Poco sentido tendría, como se presupone en algunas interpretaciones actuales, que Castro quisiera imponer un unilateral imperialismo castellano cuando respeta y ejerce un habla andaluza de la que escribió precisamente un libro en esa misma época. En su segunda estancia en Buenos Aires elaboró el libro La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico, 1961, que despertó enfurecidos ataques en algunos sectores intelectuales de Buenos Aires, como por ejemplo José Luis Borges, replicando que los españoles hablaban peor el español. El libro tuvo una segunda edición en 1960 donde Américo Castro pudo defenderse en el prólogo y también valorar los alentadores juicios de quienes lo recibieron positivamente. La razón de la segunda edición es que continuaba siendo debatido el libro y estaba agotada su primera edición. No se trataba de un debate nuevo, sino era un debate nacional, argentino, aunque también había otro español de por medio que había tenido influencia en bastantes escritores argentinos, que era Amado Alonso. A mi juicio no se trata de justificar un evidente sesgo etnocéntrico, sino de constatar un punto de inflexión y un impacto de una descomunal inmigración italiana en relación a la situación anterior en Argentina, así como una falta de articulación panhispánica eficaz y de buenos diccionarios que décadas después se solventaría.
Castro afirma que 2 años después de publicado el libro, el gobierno argentino, en junio de 1943, intentó depurar y mejorar la situación lingüística del país. Recordemos que Castro no era ningún enemigo de las hablas ni tenía que tener ningún tipo de prejuicio por su americanidad, además. Considero que el problema estribaba cuando había una desbordante explosión de jergas que colonizaba esos espacios intelectuales sin orden ni concierto en un corto espacio de tiempo. No era una sana, plural y rica influencia gradual de un habla plebeya inmigrante, sino un caos lingüístico con la potencialidad de romper el tronco lingüístico y crear una lengua criolla ítalo-española. Finalmente no ocurrió así, probablemente por la fortaleza del español en el resto de América y el fértil mundo intelectual y editorial de Argentina, y en menor medida por el exilio académico antifranquista y la emigración española. El habla rioplatense quedó, desde mi punto de vista, como una de las expresiones más bellas del español en América, junto con otros igualmente bellos como el caleño o el paisa en Colombia. El gobierno argentino tomó cartas en el asunto para establecer una norma para los locutores de radio, por ejemplo, y Castro quiso ayudar a la obra de la buena argentinidad emprendida por Amado Alonso. Curiosamente fue durante el proceso de investigación para hacer ese libro que Américo Castro entendió el sistema vital hispánico. Si la Guerra Civil le lanzó el reto de entender el cainismo mesiánico español, la segunda estancia en Buenos Aires le hizo sentar las bases de su hipótesis que desarrollaría años después en España en su historia. Él dice, la extraña peculiaridad de Buenos Aires comenzó a revelárseme no como un resultado de una acumulación de hechos exteriores, sino más bien como una expresión de una disposición preexistente de vida conectada con la totalidad del sistema vital hispánico. El drama de la historia española estaba allí, la pugna entre los sueños mesiánicos de cultura y grandeza y las presiones de una rusticidad afirmada y sostenida por creencias tradicionales, afirmó. Bueno, en Portugal, esto lo hemos comentado, lo encontró ese artículo González Alcantuz, hay un artículo, ¿no?, que menciona pues, que en Portugal faltó un 1898 y hace un análisis de ese Portugal que se encontró en 1928, que evidentemente ese 1898, como comenta Alcantuz, pues se produjo en 1974, e incluso yo creo que hasta la actualidad esa reflexión está llegando en Portugal tardíamente, posteriormente a España, quizá de una manera más abrupta con esa conexión entre la rebelión en África y la revolución de los claveles, pero también este también es un espacio a investigar. Américo Castro investigó en Portugal, incluso durante su exilio en sus archivos, y evidentemente tenía que estar interesado en Portugal y encontramos ese artículo que está en aquellos libros de aquella España que aún no conocía, ¿no? Bueno, también menciono sobre Guadalupe, que a mí me interesa mucho, realmente como una especie de otra interpretación frente o complementaria a la de Santiago, que me parecería que sería más cercana a la del sur, ¿no?, que tuvo mucho éxito en su momento. Después, con la desamortización y otros elementos, se perdió y tiene mucha más conexión con el sur y con lo luso. Tienen mucha veneración por la parte de reyes lusos, ¿no? Allí se encontró Felipe II con Sebastián. Y bueno, también menciona en un artículo Américo Castro, unas horas en Guadalupe, que él estuvo, que también estuvo Cervantes, ¿no?, y viniendo de Portugal también en 1585. Y bueno, y también es interesante también que da una visión positiva de los jerónimos. He visto recientemente, aquí también hay un monasterio espectacular, ¿no?, que dice que orden de ermitaños contemplativos y trabajadores, ¿no?, incluso relacionados con el mundo judío también, ¿no? Él dice, Castro, Guadalupe es español ante todo por el carácter popular de su arte y por el hábil revoltijo de sus dispares estilos. No hay allá unidad ni demasiada armonía. Cada prior realizaba su insolidaria iniciativa y la superposición de esos intentos constituye en arte guadalupense desde los siglos XIV
al XVIII. Lo más encantador sigue siendo el claustro mudéjar, con su gracioso y original templete alzado en 1405 por el prior fray Fernando Yáñez, en visión anticipada de lo que habría de ser más tarde la combinación de divergentes estilos en el plateresco. El arte gótico venía repitiendo esquemas de estereotipada monotonía, los cuales son aquí renovados merced al arte popular del ladrillo, que el alarife morisco utiliza sin otra manía que la de mostrarnos la humilde desnudez de su materia con la misma pseudo ingenuidad de una canción tradicional. En contraste con las líneas racionales del Escorial de Juan Herrera, don Américo dirá siempre idéntica pugna entre razón y vida. Más tarde el neoclásico lanzará su anatema contra el barroco. Bueno, hablará más cosas de Guadalupe. Voy rápido para ir terminando. En Barcelona, aquí hay otra polémica interesante, además de la polémica con Albornoz y la rioplatense, hay una tercera polémica con el nacionalismo lingüístico catalán. Siendo miembro del patronato, propuesto por el Gobierno de la República, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con miembros también de la Generalitat, percibió el peligro de que el castellano desapareciera de la universidad. Defendía un 50-50 catalán-castellano. De hecho, el consenso del patronato era el bilingüismo entre las dos partes en la universidad. La problemática era cómo ejecutar ese bilingüismo. Del lado de la Generalitat, Pompeu Fabra defendía que el método fuera la espontaneidad. Para Castro ese método llevaría sibilinamente al fin del bilingüismo y la hegemonía de la lengua catalana, que por otro lado era admirador junto con otras expresiones culturales. Incluso llegó a pensar que, dada la falta de acuerdo, la mejor manera de aplicar el bilingüismo sería crear dos universidades, una de la Generalitat en catalán y otra en castellano de la República. Finalmente acabó dimitiendo. Ese episodio acabó así. En San Diego, la idea era que se quedara allí en La Joya, ¿no? Donde vivió y fue profesor entre 1964 y 1968, pero al final, por la enfermedad de la mujer y la preocupación de la hija, decidieron volver. El caso es que ya había llegado a un acuerdo con la Universidad de California y había donado su biblioteca, ¿no? Que había 10.000 volúmenes, 2.000 de literatura, y después se arrepintió, tuvo que reconstruir su literatura en Madrid, su biblioteca. Andrés Amorós, catedrático de literatura española de la Universidad Complutense de Madrid, mantuvo una amistad el tiempo en el que Américo Castro visitó Madrid los veranos, desde 1957 hasta 1968, y vivió en Madrid de 1969 a 1972. Según Amorós, Castro tenía un espíritu juvenil, personaje educadísimo, a la antigua usanza, muy vivo y fascinante, muy amable, pero también con mucho genio, ¿no? Don Américo era alto y andaba un poco encorvado, tenía ya cerca de 80 años, su piel era sonrosada y el bigote muy blanco. Hiciera frío o calor, vestía con una corrección desusada que parecía venir de su pasado institucionalista. Lo más llamativo de su figura eran sus ojillos, que brillaban en medio del pelo blanco, muy vivos, llenos de alegría y bondad, a veces de inteligente travesura, dice Amorós. Dice que supo volver a España discretamente, sin ningún acto político, no quiso nunca hacer declaraciones ni intervenir en actos públicos porque podría ser utilizado. No obstante, Amorós llevó a Américo Castro a sus alumnos para que tuviera relación con nuevas generaciones, y dice que se había alejado ya de su antiguo afán de demostrar que el reloj español había ido sincronizando siempre con el de la civilización europea. Sabía de sobra que eso le suponía reaccionar contra tradicionalistas carpetobetónicos, nostálgicos de la Inquisición y de la España negra, pero esa lucha ya no le interesaba. Ahora partía de aceptar, para bien o para mal, nuestra peculiaridad histórica, ¿no? Bien. Dice que le contó que en el viaje en la Primera Guerra Mundial, que fueron con Unamuno, Azaña, Valle Inclán y tal, dice que Unamuno no dejaba hablar a nadie, ¿no? Allí en esto. O sea, era interesante. Otra anécdota dice que en Princeton, después de cenar, solía ir a un bar a tomar una copa con los amigos. Su casa estaba situada en lo alto de una colina y el bar en lo hondo del valle. Cuando se habían helado la nieve, él se subía
los faldones del abrigo, se sentaba en el suelo y desde la cumbre se dejaba caer resbalando hasta el bar como un tobogán. Así era Don Américo, dice, ¿no? Y bueno, el piso estaba muy cerca del Santiago Bernabéu, calle Segre 20, Colonia El Viso. Dice que el piso madrileño era moderno, decorado con extremada sencillez y buen gusto, paredes blancas, amplias, estanterías, sobre la chimenea un campo manchego de vivos colores, pintado por Benjamín Palencia, en pie una maceta con una hortensia, en las paredes de su despacho madrileño algunas fotografías daban claro testimonio de ello, Jovellanos, don Francisco Giner, Menéndez Pidal, Unamuno, Valle Inclán, y al lado un grupo de sus alumnos de Princeton, ¿no? Sus condiciones no eran fáciles, le costaba andar, pero siempre estaba con vivacidad y, claro, con escasas fuerzas, ¿no? Y sobre todo pues tenía que ocupar de su mujer. Y bueno, y tenía una edición de la Realidad Histórica de España que continuamente iba actualizando, iba poniendo anotaciones para futuras ediciones, ¿no? Voy terminando. Sí, vale. En Granada, bueno, esto ya Márquez Villanueva ya lo comentó, ¿no? Cómo se sentía profundamente granadino y andaluz. Cómo, a ver, cómo se relacionaba, ¿no? Cómo establecía conversación en las plazas con dos tipos de humanos perfectamente clasificables, dice Villanueva, ¿no? Con señoras viejas y con niños. También con gitanos en el Albaicín, y bueno, y que conseguía una revitalización cuando venía aquí a Granada, ¿no? Cuenta la anécdota aquella de que el padre le regaló un caballo para ir a la facultad y bueno, 40 años estuvo Américo Castro sin ir a Granada y claro, la vuelta a la capital le causó mucho impacto. Vale. Bueno, murió el día de Santiago, en 1972, veraneando en la Costa Brava, en Lloret de Mar. Bueno, una muerte en una playa como la de Paco de Lucía, ¿no? En un ambiente paradisíaco, quizá más parecido, incluso he visto las fotos de que todavía está el hotel donde se hospedó, en Hotel Rigat Park, y bueno, murió pues en un lugar paradisíaco más parecido a lo mejor al Río de Janeiro donde nació o a ese Mediterráneo intercultural que estaba de fondo y que, bueno, intentaron recuperarle en el hospital, intentaron hacer una reanimación, pero no pudo ser. Y bueno, pues nada más comentar que en el entierro estuvo, además de su familia, pues Xavier Zubiri, Laín Entralgo, Rosales, Tobar, Zamora Vicente, La Pesa y Clevería, profesor Garagorri, señores Cifuentes Uría y Zumel y otros familiares y amigos. Y bueno, la Universidad de Princeton mandó un mensaje y bueno, en Cantagalo yo me he encargado de que el propio ayuntamiento le ponga una placa en un archivo, ¿vale? Lo van a poner este año, hay una decisión del ayuntamiento, ya, le van a poner esa placa en el archivo municipal que está muy cerca de donde estaba su casa donde nació. Y bueno, decía José María Penman en una frase que le mostré a González Alcantuz y le pareció interesante que en el obituario decía: Castro, discípulo de Menéndez Pidal, pertenece a esa especie de escuela granadina que se congregó un poco en torno a la sapiencia esotérica de Fernández de los Ríos, que mimaba melancólicamente esa especie de pequeña tradición que discurre en nuestra historia como un canalillo lateral a la orilla de la caudalosa tradición ortodoxa, gitanos, moriscos, judíos, casi todos influidos también por el apostólico Giner, casi todos con barba, con parla queda y susurrante. Alguno, como el propio don Fernando, capaces de cantinear por lo bajo una petenera profesional y de laboratorio o capaz de recitar en latino algún romance conservado en esa lengua de ellos por los sefarditas de Tánger o de Salónica. Bueno, pues este ha sido mi contribución, es decir, a partir del método
biográfico, pues creo que a lo mejor nos podemos dar una visión un poco diferente de este Américo Castro granadino y brasileño, y que probablemente después, cuando se publiquen estas actas y también el futuro libro de Alcantuz, pues tengamos otra visión mucho más potente de Américo Castro. Muchas gracias.